Para ganar Para almas. ganar almas, exactamente. Para ganar almas. Ok. En la clase dije que en la ciudad tienes que ganar almas en diferentes zonas, no hay una específica. Okay. Lo clásico es ir a la más popular y a la menos accesible, que es obviamente el área más pobre, el área más rica. ¿Dónde establecer la iglesia? Tiene que quedar en medio, para que los de la zona, si un día Dios te da a alguien de la zona alta, no se sienta tan incómodo, y si te da de la zona baja, no se sienta tampoco incómodo, que esté ahí. Okay. En el... Clase media, pues. Sí, exacto. Bueno, muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Allá. Mi pregunta es, si usted recuerda, claro, ¿cuál es la rutina para cuando recién inició la iglesia del pastor? ¿Ganar almas lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo? ¿O usted tenía alguna rutina, más trabajos por hacer, más cosas por explorar? Ok, en mi caso, hermano, cada caso es diferente. En mi caso, yo trabajaba 3 días secular y 4 días en la obra. Los días de la obra, mi esposa y yo salíamos a ganar almas en la mañana, y en la tarde ir a visitar a los prospectos. Ese era así fue por varios años el trabajo. Hay quien a lo mejor consigue apoyo y tal vez puede darle 8 horas todos los días. Eso es lo ideal para que la iglesia bien rápido tome forma. Pero en mi caso fue así. Así le hice. También las muchachas, si tienen preguntas, me levantan su mano, sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Poquitas. ¿Cómo comenzó usted a sostener económicamente a la iglesia? Por la gracia de Dios, hermano, un hermano que a través del papá, del pastor Samuel, nos consiguió para rentar un lugar para cultos. Y después, poco a poco, las ofrendas. Yo trabajaba secular, eso para mi familia en ese entonces, ¿verdad? No tenía los hijos dragones, ¿verdad? Pero cuando comenzamos la obra, trabajaba 3 días, y las poquitas ofrendas que se juntaban, lo que yo hice es empezar a usarlo para hacer una ruta. Eso fue lo que hice. Tomábamos esas ofrendas, muy bajas por cierto al principio, y lo invertíamos en la ruta. Yo conseguía para lo de mi familia, y por 2 años y medio estuvieron ayudándonos para la renta. Ya cuando nos movimos al segundo lugar, ya a esas alturas algunos hermanos ya empezaban a diezmar, ofrendar, y fue más fácil rentar un lugar exclusivo para el culto y vivir en otro. Pero sí, yo tardé para estar en tiempo completo, tardé quizá unos 11 años. Pero yo tenía que trabajar, conseguir para mi familia y usar las ofrendas para... De ahí lo de aprender el oficio. Perdona, sí, claro, por eso es importante, porque si no te vas a amargar, o sea, porque es una impotencia, y eso se los comparto, hermanos, es una impotencia como varón el no poder llevar pan a tu casa. Si tú eres hombre, eso es... yo creo que es lo más vergonzoso que un hombre puede sufrir ante su esposa. Así es. Es bien difícil. Entonces, si no sabes hacer nada, no te va a dar trabajo en ningún lado. Si no sabes hacer algo en el que tú lo puedas hacer sin estar subordinado, va a ser todavía más difícil. Entonces, por eso es bueno un oficio. Sí, gracias, pastor. Dios te bendiga, hermano. ¿Se escucharon? Amén. Porque a algunos esto quiero que lo comprendan, porque a algunos se les hace fácil el ministerio. Algunos quieren entrar ya ganando dinero, ya, páguenme. No, algunos dicen, yo merezco más. Y no la vas a hacer. El ministerio es sacrificio. Tal vez en Estados Unidos sí, pero aquí en México, pues... Ni allá, ya.
Entonces, Bueno, también pues ustedes miran los que van a estar en Estados Unidos. Trump nos va a ver y de Regrésense a su país. Son más. ¿Quién más? ¿Quién más? Una muchacha, vamos a darle chance a una muchacha. Una muchacha. Ahí está, una muchacha. Yo tengo, bueno, son dos preguntas. Digamos que es como personal, pero no, también tiene que ver con ministerio. ¿Cómo conoció a su esposo y cómo también describiría lo que implica ser esposa de un pastor? Ok. Bueno, a mi esposo lo conocí en el colegio, porque pues él venía de estudiante, pues él era de Campeche, entonces él estudió ahí el colegio y yo era miembro de Montesión. Entonces cuando yo lo conocí aún yo no estaba dentro del colegio bíblico, pero ya tenía, Dios ya había puesto en mi corazón estudiar, no para ser esposa de pastor, sino para conocer más de la Biblia, porque yo sabía muy poco, tenía muy poco conocimiento. Entonces, como trabajaba en el puesto de la hermana Cookies, yo atendía a los jóvenes como ustedes del colegio. Entonces, cuando iban a acercarse para comida y todo eso, pues yo veía a las muchachas estudiando para su examen, o a veces entre ellas se juntaban para hacerse preguntas de lo que iban a ver. Entonces, pues yo no sabía nada de eso y se me hacía bien interesante. Entonces, ahí en el puesto, por eso yo quiero mucho a la hermana Cookies y a la hermana Vic, porque ahí fue donde conocí a mi esposo. Él iba a comer ahí. Ahí lo conocí. yo tenía una deuda bien grande y cuando ella fue mi novia desapareció la deuda. Corta ahí. Que no lo vea la hermana Cookies. Pero sí fue ahí en el colegio porque pues yo le daba o sea, era de alimentar a los del colegio, fuera de lo del colegio, ellos iban a comprar comida y ahí fue como conocí yo a mi esposo. Ahora, él ya me conocía desde que yo tenía 14 años, pero nunca, según él, desde esa edad yo le gusté, según, pero era delito. Ya infringía delito, ¿verdad? Pero ya hasta que yo ya iba a entrar, bueno, yo le comenté a él mis planes. Y pues yo me fijé, bueno, eso es un dato para las señoritas, pero yo me fijé en mi esposo porque es muy inteligente. Y yo había escuchado que, o sea, muchos jóvenes se peleaban con una persona que era mormona y no podían, y a mí me daba mucha impotencia porque yo no sabía. Hasta que él debatió con él y el otro se fue casi llorando. Entonces yo dije, pues de ahí soy, ¿verdad? Ajá. Y pues ahí lo conocí y empezamos a platicar. Y la otra, amor, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, perdóname. Que ¿cómo ha sido su experiencia ser esposa de un pastor? Ok, bueno, como ya comenté, en mis planes no eran ser esposa de pastor. Pero cuando yo lo conocí, o sea, yo entré ya al colegio ya platicando yo con mi esposo. Entonces mi esposo pues ya me llevaba muchísima ventaja estudiando y pues él siempre ha sido bien directo. Él me dijo, yo no quiero una amiga, pues quiero un esposo porque me quiero ir al ministerio. Y pues sí me dijo, si tú quieres eso, para mí está bien, vamos adelante, pero si no, pues ni modo, ¿verdad? Aunque me gustes, no te voy a rogar porque mis planes son irme al ministerio. Entonces la verdad para mí sí fue un poco difícil esa situación porque pues no estaba dentro de mis planes. Pero pues yo creo que él oró mucho, ¿verdad? Porque en un año Dios cambió toda mi manera de pensar, que fue realmente un año en lo que estuvimos de novios. Y pues el pastor Kevin, cuando él fue a pedir mi mano a mi papá, esa fue la condición. Si el pastor Kevin dice que sí, porque yo apenas estaba estudiando un año. Y pues sinceramente no me sentía preparada, ni para él, mucho menos para el ministerio. Porque pues yo dije, no sé mucho, recuerden que iba a entrar porque quería aprender más de la Biblia. Pero él le dijo, pues tú entrénala, tú estúdiala, y pues mi esposo, gracias a Dios, él puso el colegio y ahí fue donde yo me gradué. Y pues ya, pues de eso, pues él tiene mucho conocimiento y pues él me fue enseñando. Entonces yo aprendí todo lo que sé, él me lo enseñó. Amén. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Ellos ya te enseñaron todo lo que saben, nada. No. Y a lo mejor preguntas en cuanto a qué habilidades o herramientas o dificultades tuvo en el ministerio, ¿es lo que más me has preguntado o no? Sí, pues desde esa experiencia y más como considerando que nunca ella, bueno, no está en sus planes ser esposa de un pastor, ¿cómo es que fue su
su experiencia. Ok. Pero sí, 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 los pongo. Sí, ah, bueno. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Quién más? Ahí tenemos Abraham. Para el pastor, obviamente estando en el ministerio, pues también como acaba de mencionar en la clase pasada, que su principal ministerio es la familia. Entonces yo creo que obviamente teniendo el ministerio y la familia al mismo tiempo, que es algo que se demanda en el ministerio, pues surgen problemas comunes en el matrimonio. No sé cómo, la pregunta más bien es cómo hizo para sobrellevar eso, cómo, me refiero a, por ejemplo, los horarios que puedo tener con tu esposa, con la familia, para sobrellevar el ministerio y a la familia al mismo tiempo. Ok, eso sería yo creo una sesión de unas 5 o 6 horas, pero a ver si te puedo responder. Sí, de verdad, porque es complejo, hermanos, pero el pastor siempre debe dar prioridad a su esposa. Amén. Escuchen esto que les voy a decir, y es un consejo de pastores viejitos. Yo le decía al pastor, mi esposa sabe, yo tengo varios amigos pastores viejitos que Dios ha usado. Si un día mi esposa me necesita y tengo que escoger entre la iglesia y mi esposa, yo voy a ayudar a mi esposa. Mi iglesia sabe, desde que comencé la iglesia, si tú te metes con mi esposa, te metes conmigo. Porque ella y yo somos una sola carne. Yo no puedo sin ella, y ella tal vez sin mí, sí, pero yo no. Entonces, el siervo de Dios tiene que tener claro eso. Y cuando lo tienes claro, Dios te da la gracia. Porque sí, definitivamente. Les voy a dar un ejemplo. Por eso les digo que es una... Hermano Kid Gómez habló de eso por 1 hora y no le dio tiempo de terminar. ¿Te acuerdas que Sí, dictó? estábamos hablando de eso. Sí, porque les voy a dar un ejemplo. Mi esposa trabaja para la iglesia y trabaja porque quiere, no porque yo la obligue. De hecho, siempre nos peleamos que ella tiene que dejar de hacer algunas cosas y ella nos quiere, es rebelde. No, pero no, ella ama la obra. Y yo les dije algo, jóvenes, hace rato. Normalmente los que estamos en el ministerio no teníamos planes y no queríamos estar en el ministerio. Eso es algo clave. Dios la ha capacitado y a veces hay fricción con nosotros en cuanto a los temas del trabajo de la iglesia, porque yo soy el pastor y ella tiene que obedecerme como pastor, pero también es mi esposa y como esposa quiere opinar como esposa. Entonces separar esas dos cosas es el pastor Kid Gómez, que tiene muchísima más experiencia que todos juntos aquí, creo que la mitad de pastores de México. Él dice y aconseja, en cuanto puedas, saca a tu esposa de las cosas que puedan tener fricción. Pero en mi experiencia, esto es mi experiencia, no en todos va a funcionar, y porque somos diferentes. Dios nos ha dado la gracia para poder separar eso. Si hay un problema de trabajo en la iglesia que es de la iglesia, tratamos de no mezclarlo con nuestra relación marital. Yo creo que eso es lo más complejo. Y cuando inicia la iglesia no tienes obreros. Tu esposa va a hacer mucho del trabajo que hace. Y es algo que yo creo que el siervo de Dios tiene que orar mucho y pedirle a Dios gracia, sabiduría, porque imagínate que salimos de la oficina enojados porque hubo un error o ella se descuidó y los hermanos a su cargo, o las hermanas en este caso, no hicieron caso, y yo, es que tienen que poner, y yo me exalto, pierdo el control y llegas a tu casa a cenar. Le va a echar veneno al café. Entonces, yo creo que esa parte cuando el ministerio comienza es bien complejo. Y el hombre, porque todo depende del hombre, hermanos. El hombre es el que marca la pauta de cómo va a llevar su matrimonio. Entonces, yo creo que Dios nos ha bendecido de esa manera especial a mi esposa y a mí, para que esas fricciones no se lleven a la casa, porque si no, imagínate, viviríamos. Porque en la obra de Dios siempre hay opiniones, hay parecer, y al final, obviamente, si el pastor no es soberbio, va a escuchar a todos, pero a veces, el obrero simplemente tiene que guardar silencio y hacer lo que el pastor diga. Y a veces el obrero principal es la esposa. Llegar a tu casa con eso es bien complicado. Y te digo,
necesitamos explicar detalle por detalle, pero yo creo que esa parte es la más difícil y creo yo que es porque mi esposa se para temprano a leer su Biblia, a orar, yo tomo mi tiempo de oración, podemos manejar la situación. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero creo que esa parte de ser espirituales y entender, ¿sabes qué? La regué, perdóname, la regaste, te perdono, eso es lo que nos ha ayudado a llevarlo. De hecho, yo quiero compartirles algo. Mi esposa y yo cuando nos casamos, el pastor sabe, conoce el carácter de mi esposa y mi esposa conoce el mío. Cuando recién nos casamos, nos peleábamos mucho, porque ella es una persona que tiene su manera, y hermanos que no se han casado, tu esposa va a pensar diferente a ti, y es normal. Pero ella vivió con un padre que la enseñó a ser muy dura, muy dura. Entonces yo vengo de una familia donde mi padre también es duro y es de carácter. Entonces chocábamos, por detalles chocábamos. Entonces llegó un momento en que nos sentamos y yo le tuve que decir, a ver, estamos casados, somos cristianos, no nos podemos divorciar. Yo no te puedo dejar y si tú me dejas te mato. Así sí. Entonces le dije, vamos a llevar la fiesta en paz. Y eso cambió nuestra mentalidad. Sí es cierto, como quiera vamos a vivir juntos. Entonces vamos a llevarnos las más tranquilas. Y fue como un parteaguas, porque fue el primer año de matrimonio. Y después de eso somos amigos, somos amantes, esposos, nos divertimos juntos. Pero en la parte del ministerio ella me respeta mucho. De hecho, yo creo que ya lo notaste, pastor, pero ella me habla a mí de usted y a veces se le va y dice el pastor. Porque cuando estamos delante de los hermanos, ella no dice Manuel o mi esposo, ella dice el pastor, porque como trabajamos con obreros, ella cuida que... Un día estábamos en una tienda y yo me estaba buscando un pantalón y me dice a mí, ese está bueno, pastor, ahorita yo se lo pago. Toda la gente se quedó viendo, este pastor está exprimiendo a la pobre hermana que le está comprando ropa. Pero es por eso, porque hemos trabajado en que yo le respeto como esposa, pero al mismo tiempo como es alguien que trabaja para la iglesia, ella trata de respetar mi autoridad. Entonces es difícil, hermanos, no es fácil, pero eso es lo que nos ha funcionado a nosotros, es lo que yo puedo decir. No sé si ella quiere agregar algo más. No, sí. Decir respeto, muchachas. Es que no es complejo si tú no lo pones en las manos de Dios, porque Él es tu pastor y también es tu esposo. Entonces sí, obviamente que a lo mejor va a haber veces que tu carnalidad va a pensar, no, es que la está regando. Pero pues Dios obra en él. Tú tienes que dejar que Dios obre en él. Y si él falla en algo, en lo que sea que él falle, pues tú estás ahí para apoyarlo. Me parecía, te lo dije, ya ves, si lo que hiciste estuvo mal, yo sabía que iba a estar mal, pues lo vas a destrozar en el ministerio. Entonces la mujer está para apoyar siempre. De ahí sacó Dios, cuando se inspiró en la mujer, dijo, ayuda y don. Eso somos ayuda. No somos quien dirige su vida, ni el cuello, como dice el mundo. Nosotros estamos para ayudar en las decisiones que él. Y así, pues así vamos a llevar la fiesta en paz. Porque sí, si tú tienes el carácter muy noble, pues qué bendición, porque vas a ser alguien fácil de manejar. Pero si tienes carácter fuerte, necesitas más oración. Orar y decirle a Dios, quebranta mi voluntad para someterme. Mi esposa tiene una clase para las señoritas que se llama la regla para casarte es que tienes que admirar a tu esposo. Si tu esposo, cuando son novios, para ti es un idiota, nunca lo vas a respetar en el matrimonio. Jóvenes, nuestro trabajo es ayudar a crecer espiritualmente a nuestra esposa. Si tú logras eso, cuando mi esposa está estudiando más y preparándose más, yo tengo que echarle ganas. Todavía mi esposa viene y me consulta como su pastor. Y mientras estemos así, esos problemas, hermano, de tu pregunta va a ser bien fácil. Pero cuando ella sea
más espiritual, más estudiosa, más dedicada en el ministerio, más diligente que yo voy a perder mi lugar. Y es bíblico, el hombre es el pastor y el sacerdote de su hogar. El hombre, y no solo el pastor, cada varón. Entonces, es bien fácil cuando tu mujer te admira. Cuando eres un imbécil para ella, estás perdido. Y mi esposa siempre le da esa clase a las señoritas cuando tienen oportunidad, sobre todo las que ya andan queriéndose casar. Y es señoritas, si están noviando, tú tienes que admirarlo en todas las áreas, en su diligencia, en su trabajo, espiritualmente. Porque si tú estás arriba, él va a ser mandilón en esa área. Y va a ser bien difícil porque tú vas a creer que tú eres la que dirige el hogar y lo va a corregir a él y van a chocar. No, hombre, no vas a poder pastorearla. Un consejo de un pastor que yo amo mucho, es mi mentor. Él me dice, cada vez que prediques, prepara algo para tu esposa porque ella también es tu discípulo. Entonces, es lo que hacemos para no llevar una vida peleándonos. Gracias. Allá, una muchacha. Bueno, tengo muchas preguntas. Pero una, ¿qué consejo le daría a una señorita que quiere ser esposa de un pastor o un misionero? Pues la primera es que pues se preparen. Yo agradezco a Dios por la paciencia de mi esposo, porque ya se los comenté, no eran mis planes, sinceramente yo no estaba capacitada. Cuando entré al ministerio, pues el pastor dijo, llévatela, enséñale, y pues creo que Dios me dio esa mentalidad de pues vas y vas a aprender. De hecho, muchachas, hasta planchar, mi esposo me enseñó a planchar los pantalones, porque mi papá no era así de vestir. Entonces sí nos ponía a planchar, pero era ropa de mezclilla, entonces yo no sabía, le hacía como 1000 rayas a su pantalón, ¿no? Y él fue muy paciente conmigo, ¿vale? Entonces yo eso lo agradezco a Dios porque él fue muy paciente conmigo. Pero ustedes que tienen la oportunidad y tienen, Dios ya puso en su corazón. Ahora, hay algo bien importante, Dios al que llama capacita. Entonces si Dios te llamó, Dios te va a capacitar, pero tienes que tener en cuenta que un pastor requiere mucho apoyo hacia su persona, como tu primer ministerio es tu esposo, antes que tus hijos. Incluso hasta en los detalles más mínimos. Si vas a servir comida, es antes la de él. Si vas a planchar, se plancha primero lo de él. Entonces sí tienes que entender que necesitas capacitarte para atender a tu esposo primeramente, y también saber que hay detalles, vamos a decirlo, como cerezas del pastel que van a hacer bendición en el ministerio de tu esposo. La música, la pedagogía, estar con niños, igual ser sociable con las hermanas. Yo conozco muchas esposas de pastor que son excelentes hermanas, las admiro mucho, pero no es que no amen a las hermanas de su iglesia, se acercan, pero no les importa, porque, ay, no, me engenta, no quiero platicar. Y a veces eso fuerza al pastor a ir a veces en cuanto, hermana, esa vestimenta es incorrecta. Entonces tú también tienes que tener eso en cuenta, que parte del misterio dentro de la iglesia de las hermanas, los niños, pues al principio te va a tocar a ti y después vas a tener que enseñarte a delegar. Cuando tú ya hayas ayudado a otras hermanas, dejar el trabajo e ir discipulando a las siguientes generaciones. Pero yo les aconsejo que se preparen con todo lo que puedan, aprendan a planchar, a cocinar, a coser, y pues ten esa ansiedad de saber más. El conocimiento nunca debe limitarse, no puedes llegar a un punto de decir, no, yo ya no necesito saber nada. Todo el tiempo estamos para aprender, y no te dé pena preguntarle a nadie. Siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros y que cuando tú pienses que ya nadie te puede enseñar, estás totalmente acabada. Necesitas siempre ir con alguien y decirle, oye, hermana, yo veo que usted sabe coser ropa, ¿no me quiere enseñar? Oiga, hermana, y si incluso decir, no puedo incluso poder pagar, si tú tienes la capacidad, pues págate unos cursos, pide consejo, y eso, la verdad, prepárense. Si Dios ya las llamó, prepárense para eso. Todo lo que puedan agarrar, todo es bueno para el ministerio. Me da curiosidad, ¿no? Que si ustedes sabían lo que estuvieron haciendo ella y mi mamá en la tarde, enseñándose el uno al otro. Y por eso son tremendas esposas de pastores, porque no están satisfechas con lo que ya aprendieron, aunque son excelentes en lo que hacen. Mi mamá lleva años en el ministerio,
Y nosotros llegamos de trabajar aquí, grabamos un podcast para internet. Regresamos y ahí está mi mamá y la hermana Daphne aprendiendo. Les dije, los llevo a comer. No, mejor tráiganos comida porque vamos a seguir practicando. Y ese es el espíritu de una persona que es excelente en lo que hace, es apasionada en lo que hace. Por eso ese testimonio que dice, yo siento, 100% verdadero, de todas las mujeres que son buenas esposas. El hermano Chin, si tiene algo que decir de eso, también déles consejo a las muchachas para escoger un hombre. Estoy pensando en oficios que pueden ayudar, ya dijo mi esposa, pedagogía, coser, cocinar, hacer postres. Yo conozco pastores, ahorita que el hermano preguntó, que la hermana hace los postres y él sale a venderlos, porque es que a veces llegas a una ciudad, esta es una ciudad grande donde ustedes viven, hay más oportunidades, tú puedes encontrar un trabajo, pero hay ciudades que los trabajos limitan tu servicio a Dios, trabajos de 8 a 8 y que si no son lunes y viernes no te dan el trabajo. Te necesitan aprender todos los oficios posibles. Nosotros hasta hace poco teníamos una pizzería. A mi esposa le gusta cocinar, a mí un poco, ¿verdad? Entonces, pero todo, lo que digo mi esposa, todo lo que puedas aprender ahorita mientras estás estudiando, agárralo, y eso es lo que pues, les va a ayudar, hermana, eso es lo que como mujeres van a ser una gran ayuda si ustedes saben hacer todo eso, una gran ayuda. No sé, tal vez en la música incluso hasta pueden dar clases hoy en día en línea a los demás. Inglés, aquí exploten a su pastor, les enseñan inglés, les va a abrir las puertas para hacer más ustedes. Y es esto, ¿no? Que Dios nos capacite para servirle. Bien. Pues quisiera saber primero pues para hombres y para mujeres, como mujer que se está preparando como su hijo para ayudar al esposo, ¿qué cosas cree que personalmente una mujer debe trabajar más? Y también pues durante el noviazgo y pues también ya cuando se casa, porque pues son diferentes etapas en las que tienes que trabajar pues ciertas áreas, tú personalmente, tu relación con Dios, carácter, todo eso. Y pues yo quería saber cómo usted trabajó eso y también cómo de la parte de un hombre, cómo trabajan eso. Ok, bueno, pues cuando conocí a mi esposo, yo le comenté, yo fui honesta con él, no le mentí, yo fui honesta. Sabía hacer muchas cosas porque me gusta mucho la cocina, ya había trabajado en una guardería de Sede Sol, entonces había algunas, pero había cosas que yo le dije, yo no sé hacer esto, no sé hacer el otro. Y pues tenía que ser honesta, ¿no? Porque él estaba buscando a alguien y sí, yo se lo dije, fui honesta, yo no estaba preparada para él cuando él me conoció y pues insisto, él fue muy paciente, pero pues yo creo que lo que más debes prepararte es en tu carácter, aprende a ser humilde, a servir a otros, porque el ministerio y el matrimonio se trata de servir todo el tiempo y si una mujer no entiende el concepto de servir, pues sí, va a ser inservible para su esposo y para el ministerio, porque vas a servir en dos áreas, tanto en tu iglesia como en tu matrimonio. Entonces, ve con alguien y ponte desde abajo. Dile, hermana, yo quiero ayudar en la cuna, enséñame a cambiar un pañal, pastor, no sé, yo quisiera aprender pues todo esto, ¿no? De fotografía, de tomar un curso, ¿qué me recomienda? Entonces, que estés abierta al tema de servir. Y en cuanto a la relación, siempre busca que tu relación te sume en todos los sentidos, no que te quite. Porque si tú estás con alguien, como decía mi esposo, que es menos espiritual que tú vas a andar acarreando, animando y ahí no te va a servir. La mujer necesita ser guiada, no está para guiar. Y si tú estás con una persona que tú lees más Biblia que él, que tú pones más atención que él, tú estás más en más ministerios que en los que él está, pues se va a romper una regla bíblica que él tiene que enseñarte. Tú vas a estar más arriba que él y eso no se puede. Necesitas estar con alguien más
capacitado para ti, que Él sea al que tú puedas, como dice la Biblia, que aprendan en casa. Yo no tengo ningún temor de lo que sea, cualquier duda, es más, hasta de algo secular. Yo siempre le digo a él, te lo sabes todo, siempre le digo a él y lo chuleo porque él siempre para lo que es. Y las veces que a lo mejor me ha dicho, ¿sabes qué? Déjame, voy a estudiar eso y viene y me lo dice. Entonces eso a mí me ha dado siempre una seguridad de que yo puedo y puedo confiar, pero eso yo lo supe desde el noviazgo. Sí, yo supe que él era responsable porque él trabajaba desde sol a sol. A veces nos veíamos bien poquito tiempo. Entonces yo sabía que él era una persona responsable para cuidarse él y iba a poder cuidar de mí. Tampoco soy tonta, ¿verdad? Yo dije, sabe trabajar. Y pues que era muy inteligente y yo dije, como yo estoy carente de conocimiento bíblico, él va a ser que me va a enseñar. Y eso ha hecho que yo lo respete demasiado. Porque sé que todo lo que él me dice o le hace por mí ha sido porque pues él camina con Dios y nunca me ha parecido que él se quiera imponer nada más para sobajar. No, al contrario, siempre él quiere que yo crezca en conocimiento. Entonces, pues es lo que yo te aconsejo, que aprendas a trabajar, a ser humilde y pues que estés con alguien que tenga mucho más conocimiento en cualquier lado que tú, que te sume a ti como persona. Y pues el pastor. Un carácter. Yo creo, hermana, en el caso de los varones, se los dije hace rato, si tú no aprendes a orar ahorita, híjole, si no, tú no aprendes a leer tu Biblia ahorita, va a ser muy... El colegio es para el carácter, porque te piden cuántos salvos, cuánto tiempo visitaste. Este es tu tiempo en hacer tu carácter. Entonces, obedece nada más lo que te dicen en el colegio. Haz caso en cada detalle y cuando salgas, simplemente es seguir lo que te dijeron. Pero tienes que hacerlo ya. Leer tu Biblia. Ustedes se sorprenderían de cuántos pastores no leen nada de Biblia. No oran. ¿Cómo lo sabe, pastor? Bueno, porque cuando platicas con ellos, hermano, a veces no tienen ni tema para platicar, ¿no? Cuando predican, no saben ni qué. Es más, no quieren predicar. Porque no, dicen, no, a mí me hubieras avisado. A mí me enseñaron, mi pastor Víctor, que lo amo un montón, estoy orando por él porque está enfermo. Él me decía, el predicador debe estar listo para dos cosas, en todo momento y en todo lugar: a comer y a predicar. Yo le hago caso. Entonces, obviamente, leer la Biblia y orar. Ministerio del hombre es la oración y la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, Hechos capítulo 6. Es eso, forja el carácter ahí. Y ahí va a venir la sabiduría, el conocimiento, el que te mantengas libre de tentación y bueno, un chorro de cosas. Pero yo creo que esas dos cosas, si cuidas esas dos cosas, lo demás va a ser fácil. Échale. Muchísimas gracias por regalar. Mi pregunta es, ¿con qué cosas se enfrentó al llevar un trabajo secular y la obra de Dios y cómo los administró? Y también, ¿cómo administrar los medios? Pues, trabajar en su seguridad. Seguridad personal. Ajá, seguridad personal. Pues son esas tres preguntas. ¿Con qué cosas se enfrentó al llevar el trabajo secular y la obra de Dios y cómo los administró? Ok, bueno, secular. A mí siempre me gustó mi trabajo, siempre. Y lo que enfrenté al principio, lo que me costó trabajo es hacer algo diferente de lo que a mí me gustaba hacer. Como dijo el hermano, el pastor, yo tenía un excelente trabajo. Yo estaba estudiando ingeniería electrónica cuando el Señor me llamó. Y por 4 años Dios me dio el trabajo que yo soñaba hacer. Y hermanos, mírenme, algunos de ustedes que han dejado algo, esa promesa de que Dios te va a dar 100 veces más lo que has dejado es verdad. Es una promesa real, pasa. Por 4 años yo trabajé en cosas que soñaba trabajar. De verdad, no tengo tiempo de contárselos. Entonces llego a Tuxpan y tengo que humillarme en el buen sentido de hacer algo que a lo mejor no me gustaba mucho hacer, pero lo tenía que hacer porque mi esposo y yo teníamos que comer.
Ese fue para mí, estoy hablando personal, eso fue algo para mí. ¿Cómo lo hice? Pues con oración. Señor, si quieres que yo esté aquí, ayúdame nada más, dame la fuerza, dame la gracia. Y después Dios transformó eso, y ese trabajo que a lo mejor no me gustaba mucho, me ayudaba a ganar en 3 días lo que podía ganar en 6 días. Y Dios me ayudó. Y hermano, miren, hay mucho ejemplo en la Biblia de eso. ¿Ustedes creen que a José le gustaba la posición en que estaba? ¿Ustedes creen que a Daniel le gustaba la posición en que estaba? Pero él solo se encargó de hacer lo que Dios quería que hiciera, y eventualmente Dios los acomodó donde a ellos les gustaba. Pero yo batallé con eso, hermano. Yo batallé con eso de no tener la misma oportunidad de hacer lo que ya estaba haciendo. Fue algo que a mí me costó trabajo. Y la otra, tal vez el tema del sueldo, porque pues no tienes la libertad de hacer todos los días el trabajo, y obviamente no te van a pagar como alguien que lo hace todos los días. Entonces fue un obstáculo al principio, pero después Dios recompensó eso. Por eso lo enfatizo. O sea, al principio te va a costar eso porque tu dinero se tiene que reducir. Y hermanos, escúcheme, para Dios darte un ministerio, Dios quiere que pagues el precio. Dios quiere que pagues el precio. Ningún pastor va a comenzar una obra y se la va a llevar bien tranquila. Eso no existe. Todos los pastores que ustedes ven ahora que Dios está usando de una manera especial, que llegan en su carro y traen buena ropa y su esposa. Los jóvenes dicen, yo quiero ser como ese pastor, pero tú no sabes todo lo que ellos han atravesado, no sabes todo lo que se tiene que pagar por un ministerio. Todos los pastores. O sea, al principio eso es a mí personalmente es lo que me costó, el no poder hacer lo que yo sabía hacer. ¿Yo qué hago aquí? Yo podría ganar en 3 horas con lo que sé hacer, pero en el momento era lo que Dios quería usar para mí, para yo poder sostener a mi familia. Eso me costó. Estoy siendo honesto. Otro pastor te diría, nada, yo soy bien espiritual. No, pero a mí sí me costó. A mí esa parte me costó. Tu otra pregunta era cómo lo administré. Sí, ¿cómo administré? Yo dividí mis días. 3 días, así lo determiné. 3 días para mi familia, 4 días para la obra de Dios. Entonces lo que hacía era lunes, martes y miércoles trabajar en lo secular lo más que pudiera, hasta lo más tarde que se pudiera, y a partir del jueves temprano encargarme de la visitación, la ganancia de almas, de todo. En cuanto a lo económico, yo recibí un poco de apoyo y lo usábamos para la renta del lugar, y lo que yo ganaba era para comer mi esposa y yo. Y no sé cuál es tu otra pregunta. La última era cómo reforzar o tener más seguridad personal. Yo creo que todos los hombres de Dios, hermano, no nos gusta que nos vean o que nos aplaudan. Estoy hablando estoy siendo honesto. Puede ser que el diablo después te gane y te guste, y Dios resiste a los soberbios. Entonces, los nervios son parte de la vida de un predicador, y los nervios son buenos porque te van a hacer estudiar más. Cuando ya no tengas nervios en pararte a un púlpito y creer que tú puedes controlar a la audiencia, es muy difícil que te prepares para eso y que ores. Los nervios son buenos. Dios nos hizo así. El temor no es malo. Dejar que te domine es malo. Conquistarlo es lo que Dios quiere que hagamos. Esfuérzate y sé valiente. ¿Ok? Dios le dice, no temas ni desmayes, pero ha venido un ejército a quererte matar. ¿Sí me explico? O sea, los nervios es natural, es parte. Cuando yo le pedí a mi esposa que anduviéramos, yo tenía nervios. No, estaba seguro. La primera vez que prediqué tenía nervios. ¿Cómo se quitan los nervios? Preparación y oración. Cuando tienes el poder del Espíritu de Dios,
y cuando tú sabes lo que vas a decir y respetas y te limitas a decir lo que Dios quiere que digas, estás tranquilo. Pero pues si no estudias, no oras y te paras, los nervios son buenos porque te van a llevar a estudiar ya. Pero no tengas miedo de los nervios, son parte de nosotros. Domínalos. ¿Cómo? Con estudio y con preparación. Aprende de otros, de cómo otros lo hacen. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Entonces, ten un mentor, hermano. Búscate un mentor, alguien que te ayude, que te diga cómo hacerlo. Y así, hermanos, es la única manera. Todos pasamos por ahí, todos pasamos por ahí. Otra vez ya les dije, el que dice yo puedo, está tachado. ¿Te acuerdas de Moisés? Yo no, escoge a otro, Señor, por favor. Y varón valiente y esforzado. No, Señor, yo soy de la tribu más pequeña. ¿Qué te pasa, Señor? Entonces Dios, mi esposa lo dijo hace rato, si Dios te llama, Dios te capacita. Pero no te preocupes por los nervios. Muchas gracias. Bueno, es para hermana Dafne. ¿Cómo usted logró cumplir pues su ministerio? Pues sirviendo en la iglesia, con su esposo, también como su pastor y pues con su familia, con sus hijos. Ok, bueno, yo creo que aquí hay que aplicar la de Proverbios 31, que el énfasis de todo es que ella hacía tantísimas cosas, esa mujer, pues porque aprovechaba bien su tiempo. Entonces, el tiempo de una mujer, sí o sí, tiene que estar súper bien administrado, porque si alguien se tiene que parar antes que cualquier persona en la casa, eres tú. Porque si no, ya los niños y el atender a tu esposo ya no te van a dejar tener tu tiempo con Dios tranquilo. Y eso es algo que nunca debes perder. Eso es lo primordial en una mujer, tener el tiempo con Dios, porque eso te va a ayudar a mantener todo en tu vida. Entonces sí, o sea, obviamente el tiempo es bien caótico. Más cuando empieza a crecer tus ministerios, pues si tú no llevas una agenda, si no es física, mental de lo que tú tienes que hacer, no la vas a armar. Porque vas a estar haciendo todo ahí se va, el tropezón, te vas a estresar y todo lo vas a hacer de mala gana. Y todo vas a acabar frustrada y vas a decir, no, pues es culpa del ministerio, es que Dios, tú no me ayudas. Entonces, la clave de una mujer es aplicar, insisto, lo que dice la mujer de Proverbios, que se levantaba bien temprano. Y aparte, cuando dice que hacía, tenía ropas especiales de frío, estamos hablando que ella se anticipaba a todo. Entonces, tú tienes que tener tus prioridades y de esas prioridades sacar lo más que es de más importancia. En la mañana, lo más importante para una mujer, temprano, ir con Dios, oración y lectura bíblica. De ahí, pues, haz una lista. Si es lunes, los lunes, bueno, nosotros en nuestro caso, pues son algunos días que tenemos tanto lunes y más o menos el viernes que tenemos más relajado. Pero una mujer no puede sentarse a decir, ay, voy a relajarme porque hoy es mi día de descanso. Los días de descanso son los que una mujer tiene que decir, pues me toca lavar, porque si yo no lavo el lunes y echo la chocha, el martes, miércoles, nadie va a tener ropa de mi familia. Y mi familia depende de mi buena... Perdón. nadie sabe... No, es de Veracruz. Es como echar flojera, pues, ¿verdad? Yo aquí mexicaneando. Pero sí, si tú echas flojera el lunes y dices, pero es que yo también merezco mi día de descanso, yo quiero... Esa es una ideología mundana meramente. Decir, es que esto me estoy perdiendo como mujer, ya no sé, no, eso es algo meramente del mundo. La mujer, Dios nos dio el ser ayuda. Y si tú eres ayuda, pues es que tú te vas a dar a otros todo el tiempo. Y tu primer ministerio, pues es tu familia. Entonces, nunca por ir a hacer algo de la iglesia, yo voy a descuidar a mi familia. Mis hijos, si yo descuido mi casa, cuando lleguen pues, todo tirado, qué estrés, qué horror, ¿no? Si no tengo ropa limpia que va a ponerse mi esposo, que van a ponerse mis hijos. Si yo no hice la comida, ¿cómo se van a alimentar ellos? Entonces no le puedo dar más prioridad a la iglesia si no he hecho mi primer ministerio. Y si yo lo estoy haciendo, Dios lo va a ver mal de mí, que yo no esté haciendo eso. Y en cuanto a las cosas de la iglesia, un consejo que a mí me costó muchísimo y hasta la fecha aún todavía me cuesta, yo soy sincera, me cuesta mucho trabajo delegar, darle la responsabilidad a otras personas. Porque puede ser soberbia y decir, es que nadie lo va a hacer como yo. O puede ser simplemente que eres maníaca del control y tú quieres, no, es que yo que también quiero estar ahí. Pero no podemos estar en todo.
Entonces, primero ubícate en tu primer ministerio y si tú por hacer otras cosas estás descuidando, tienes que quitar algo de allá para volver a tu casa, para volver a tu primer ministerio. Y lo que haces en la iglesia igual tiene que estar bien organizado. Y piensa, y bien pensado, habla con tu esposo cuando te cases, porque él va a ser tu pastor, y dile, a ver, yo hago estas cosas, pero de estas cosas que yo hago en la iglesia, ¿qué realmente estoy haciendo bien, que están saliendo bien, y cuáles nada más me están quitando el tiempo y ni siquiera las estoy haciendo bien? Y enfocarte en eso. Yo, por ejemplo, con mucho dolor en mi corazón, yo dejé de dedicarme nada más en la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor era un ministerio que yo amaba y me aferraba, pero yo sentía pues, que realmente no estaba dando un fruto fuerte en la iglesia. Y cuando me enfoqué en los niños y en la música, pues es lo que está dando fruto. Y dije, pues ahí me voy a enfocar, ¿verdad? Y sí, hay de vez en cuando damas, pero ya no. ¿Y por qué? Porque era algo que me quitaba mucho el tiempo. Prepararme, y éramos cada jueves, tener la clase y todo. Y pues yo dije, no, pues que aprendan de su pastor. Mejor que aprendan y yo me voy a dedicar a esto. Y me quitó un peso de encima, lo pude hacer de mejor manera y pude pues enfocarme bien, tanto en lo que tenía que hacer en la iglesia y lo que tenía que hacer en mi casa. Pero la clave es que tú tengas tu comunión con Dios y ahí le entregues todo. Cualquier carga, antes incluso de llevársela a tu esposo, llévasela a Dios. No me está dando el tiempo, me estoy desorganizando. Y sé honesta con Dios, y si tú no eres honesta con Dios, pues ¿con quién más? El Señor, soy desorganizada. Señor, no me dan los tiempos. Señor, ayúdame a tener una agenda mental, física, porque no puedo, porque realmente los mexicanos no estamos diseñados para tener agendas. Lo hacemos todo, ahí se va, todo corriendo, pero pues es algo que la mujer tiene que lograr. Si te das cuenta que dice ella, organiza tu tiempo. Si ahorita como soltera, imagínate, batallas teniendo tiempo con Dios, cumpliendo con tu trabajo, lavando tu ropa, ¿cómo le vas a hacer con hijos y con esposo? Tú deberías tener tiempo de sobra para ayudar, servir, hacer, dedicarte a las cosas del Señor. Si no, ya es decirte, ya estás en rojo, o sea, no la estás haciendo. Y si te das cuenta, varón, si tú quieres una mujer así esforzada, tienes que ser mucho más trabajador. Por eso me dan miedo los flojos. Yo creo que lo que no quiero que mi hija se case es con un flojo. Todo lo demás lo trabajamos. Pero un flojo, si ves a un muchacho flojo, él corre. Pero está bien guapo. No trabaja y tú lo mantienes. Mira, si te das cuenta que, por ejemplo, dijo él otra vez de los jóvenes que se mueven, ¿cómo se mueven? ¿Han escuchado eso en algún otro lado? Les digo eso casi cada semana. Y se mueven en cámara lenta. Yo los veo en la mañana, ahí cuando están teniendo devocional. Perezosos. Ese irá de una vez, tache. Ese no. Yo te quiero y te aprecio, muchacho, con todo el corazón, pero en el pastel. Eres flojo, bro. ¿Qué te digo? Se nota desde que se ve un hombre que camina con propósito. Netas. Y te lo digo con el corazón. Si fueras mi hijo, así te diría. Ellos conocen a mi papá. Si íbamos caminando y me decía, si te alcanzo, te pateo. Y ahí va corriendo. El hermano me conoce, cuando me portaba mal les daba miedo decirle a mi papá porque se les van a pegar. Ellos tenían misericordia, vasos de ira. Me las ponía difíciles, pero es eso, o sea, si eres flojo, bro, ¿qué te digo, bro? ¿Qué te digo? Imagínate si ahorita con soltero no la armas. Si no puedes orar por ti, ¿cómo vas a orar por tu esposa, por tus hijos? ¿Cómo vas a proveer por 5 bocas más si tú no puedes ni para ti una marucha, bro? A los hijos les gusta el sushi y el ramen y no sé qué. Y luego, si tú eres hombre de Dios, todavía tienes que proveer para la iglesia. Por eso yo tomé de reto, yo nada más me voy a cuidar yo, voy a cuidar mi ruta y voy a cuidar mi esto y aquello. Antes de querer decir, voy a predicar ahí una vez, ahí con los grandes, no puedes ni pagar tu ruta, hijo. Ahí vamos, más para que vean. 11 años, mira, para hacer, sí, un poco, 11 años, tú no quieres ni hacer ni un año en el colegio, bro. La tienen regalada aquí. Usted no sabe, pero aquí todos trabajan, todos tienen trabajo, todos les doy trabajo. Y luego todavía se cansan
No, la verdad que qué vergüenza, bro. De verdad. Porque no la vas a hacer en el mundo real. No la vas a hacer. Y ese es el problema, que es cuando sales al mundo a competir con gente que está dispuesta a dar 6 días a la semana, cuando tú solo puedes 3, ¿cómo les vas a ganar? Tienes que ser exageradamente trabajador. Exageradamente. ¿Alguien más si le preguntas? ¿Ya les agüité? Chale. Cuando usted dijo que cuando estaba en el colegio Dios le dio el trabajo que se quería en esos 4 años. Entonces, ¿cómo fue la transición de dejar su trabajo a llegar al ministerio, y cómo cambió el dolor por dejar su pasado a amor por el lugar a donde iba a plantar la iglesia? No puedo llamar dolor, no puedo llamar dolor. Yo le dije eso al hermano hace ratito, que es más como frustración, de decir, a ver, yo puedo generar más si me dedicara o me enfocara a trabajar, pero no puedo porque el tiempo no me da. Fue con lo que más batallé, estaba yo abriendo mi corazón. Esto no se lo decimos a cualquiera, no se lo vamos a decir a los miembros de nuestra iglesia, por ejemplo. Yo simplemente estoy siendo honesto con el hermano. Pero yo tomé eso, hermano, regresando a tu pregunta, el trabajo que Dios me dio, yo lo tomé como un premio. Lo tomé como un premio. El hermano Arturo Flores, que es un hermano que yo amo mucho, de hecho, todavía es una bendición para mí. El año pasado que estaba enfermo, él me llevó con su doctora, me pagó la consulta y todo ahí en el Hospital Ángeles, ahí en Perisur. Fue un hombre que yo lo tomé como un premio por haber entregado mi vida a Dios a servir. Y yo me contenté mucho, me alegré mucho, lo disfruté mucho. Mi esposa lo sabe, lo disfruté mucho. Cuando yo me voy al ministerio, me voy con la mentalidad de Dios ya me premió y me demostró que Él me puede dar esto y mucho más. Y que esto que todo el mundo soñaba cuando estábamos en las clases un día, ser ingenieros, automatizar una casa, el hermano Arturo le trabaja a gente muy pesada. Dios me lo dio así, me dijo, aquí está. Esto es lo que tú quieres, aquí está. A veces cobramos una factura de 3,500 por cambiar un foco a gente, sí, de ese tipo de gente ahí en zonas muy exclusivas de la Ciudad de México. Dios me dijo, aquí está, es esto, no es la gran cosa. Entonces cuando yo me voy al ministerio entiendo, Dios me permitió disfrutar eso, y si yo tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Pensarlo es una cosa, pero vivirlo es diferente. Porque cuando estás ahí, la lana no te alcanza. Y por eso yo le dije eso al hermano. Batallé. Pero es morir a ti, hermano. O sea, es decir, quien diga, hermanos, quien diga esto, no, yo por Dios dejo lo que sea y a mí no me duele, no pasa nada. Está mintiendo. De hecho, Dios se agrada cuando renunciamos a cosas que nos duelen dejar para servirle a Él. Es una gloria y una honra a Dios. Y todo lo tenemos que hacer, hermano. Algunos de ustedes dejaron la escuela, dejaron todo eso, pero se llama abnegación. Así es como la Biblia lo llama. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive. No es que no quiera, no es que no me guste, no es que aquí, si el pastor dijera, hermanos, hoy vi en la Biblia que tomarse una cerveza no es malo, algunos de ustedes se la echarían. O fumar. Tú no tomas y no fumas porque no te guste, lo haces porque a Dios no le gusta que eso basta. Y no solo al principio del ministerio, hermanos, en todo el ministerio tienes que morir a ti. Hablamos en la mañana de la voluntad de Dios, y normalmente Dios te pide que hagas algo que tú no quieres hacer, tu carne no quiere hacer. Ya hasta que tú oras, caminas con Dios, entonces como ya Dios te da una mentalidad, renueva tu mente, cambia tu entendimiento, pues disfrutas, porque la voluntad de Dios es agradable.
es perfecta. Pero antes tienes que abnegarte, tienes que decir, no. Algunos de ustedes, Dios no te va a hacer que dejes tu trabajo, pero Dios te va a pedir que esa novia, ¿no? Tu pastor te va a decir, esa no te conviene. Y la única manera se llama abnegación. No hay otra, hermanos. Y de hecho, toda la vida cristiana es así. ¿Cómo le hago para dejar algo y agarrar lo que Dios quiere? No se haga mi voluntad. Esa es la clave. Y cuando tú entiendes que eso trae honra y gloria a Dios, es un poquito más fácil. No fácil, no fácil, es un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Pero fue lo que nosotros hicimos, mi esposa y yo, decir, ni modo. Los primeros años son muy difíciles en el ministerio, y nada más es decir, estamos agradando a Dios. Esto es mi servicio a Dios. Dios está glorificando, y pensar, meditar eso, y no pensar mucho en ti porque te vas a deprimir. Esa es la verdad, ¿no? Bueno, al menos en mi caso. Yo creo que todos, ¿no? Siempre que uno se enfoca aquí, es problema. Cuando te enfocas afuera de los problemas de otros, ayudas. Todos tienen que pasar por eso. Estaba comentando, mi pastor me dijo, él sabe, porque cuando yo estaba en Estados Unidos me iba bien, a él le iba bien también. Entonces, pues siempre hemos sido amigos. Pero cuando Dios dice, no quiero tu dinero, quiero tu corazón, pues tienes que decirle que no. Y teniendo todo, pues... Pero también mi esposa tuvo que hacerlo, ella tuvo que hacer lo mismo. Todo. Jesús le dijo a todos los que querían seguirle, las zorras no tienen cuevas para vivir. Déjalo todo y sígueme. Y dice la Biblia, los discípulos al instante dejaron. Esa es la marca de un cristiano. Toma tu cruz y eso es todos los días. Todos los días. Por eso tú vas a darte cuenta que si no estás dispuesto, lo que decía él, estábamos regresando siempre al mismo punto. El llegar a la voluntad de Dios siempre es negar tu propia voluntad. Siempre. A un Pedro le dice, mata y come. Y él dice, no, Señor, pero si yo no hago eso, mata y come. Todos los mandamientos de Dios a nuestro pensamiento son lo que nosotros ha puesto. Por eso requiere humildad y obediencia. Si no, pues todo el mundo lo hiciera, ¿no? Pero el momento es eso, es sacrificio. Creo que la clave está, hermano, en entender en que todo tiene un precio. Todo. Ser mundano tiene un precio. Ser cristiano tiene un precio. Ser pastor tiene un precio. Y cuando estás seguro de tu llamado, aguantas, porque sabes que tiene un precio. Y tienen que entender, hermanos, que tiene un precio ser un siervo de Dios. Y señoritas, si tú quieres ser todo el tiempo esa niña mimada, consentida, te va a costar más. Mejor desde ahorita dile a Dios, Señor, venga lo que venga, estoy seguro de mi llamado, y lo que tenga que dejar, lo dejo. Música mundana, mi teléfono, mi mamá, mi papá, mi trabajo, eso es entregarse a Dios. Todo, renunciar a todo. Aún como pastores hay cosas que Dios nos va a decir, esto no, pero era la oportunidad de mi vida, sí, pero esto no. Y esa, otra vez, abnegarnos, morir a nosotros. No hay otra. Bueno, les voy a dejar la última, muchachos, para no matar a los... Vamos, échamelo. Esta es una pregunta que he tenido mucho tiempo, de hecho también se la quería hacer al pastor de ese tiempo. Cuando estaba en la carrera, un grupo de muchachos cristianos que quería ganar para Cristo, platicábamos, yo estaba en ese grupo de amigos y me decían, yo todavía no conocía nada del cristianismo, que la figura del pastor pesaba mucho y que si fallara el pastor era muy grave para toda la congregación. Entonces me gustaría preguntarles cómo es para un pastor vivir un fallo propio, porque digo, no son perfectos, son los guías de muchas personas, y cómo es vivir un fallo y cómo es solucionarlo cuando se dan cuenta de que están haciendo algo mal, de que tienen que cambiar algo. ¿Cómo es ya en la figura del pastor el vivir un fallo en el ministerio? ¿Tú estás hablando de errores?
Sí, como ser humano, o estás hablando de inmoralidad? no, errores como Errores comunes. Sí, sí, El sí. enojo, Sí. mala administración, por ejemplo. Ok. Siempre el pastor debe tener un pastor. Y tu pastor te va a ayudar. Un pastor debe estar alimentándose. Y así como ustedes se sientan a escuchar a su pastor, el pastor tiene un pastor que escuche y lo alimenta. Cuando nos ordenan no significa, hermanos, que ya lo sabemos todo y que ya nosotros tenemos... Muchos pastores que creen eso, por eso les dije hace rato, tú no empieces una iglesia por el título y por la posición, porque te vas a llevar un chasco. Todavía necesitamos alimentarnos. Todavía. Nunca dejas, nunca llegas. ¿Y quién te va a mostrar esos errores y cómo la tienes que hacer? Tu pastor que te predica y el altar. Ahí está. Todos los días hay que confesar pecado. El pastor no es alguien que se debe creer que no falla y que no comete errores. De hecho, si es honesto, es el que más falla y más errores comete. Pablo dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Creo que algunos piensan que lo dijo como una falsa humildad, ¿no? Pero Pablo creía eso. Pablo inspirado dijo, yo soy el primero. Y eso es lo que creo que es importante señalar, y lo digo por ustedes. Nosotros lo hemos vivido mucho, porque conocemos pastores, infinidades. Tu pastor va a fallar, o sea, no hay de otra. No, es imposible que el pastor no falle. Yo he hecho malas inversiones, algunos tienen nombre, no, yo he tomado decisiones donde digo, sabe que si estará bien de Tim Marín, no sé, he malgastado dinero que yo digo, no, a lo mejor no debí de haber hecho eso. He confiado en personas equivocadas, he puesto a personas en liderazgo equivocado, no sé, he mentido, me he enojado. O sea, tú piensas en los pecados que tú has cometido y probablemente ahí estoy contigo. Eso no es que el pastor no es perfecto. Ahora mantenemos nuestro testimonio, obviamente, probablemente nada de lo que, o sea, pecados nos graves, escondemos para que no nos vean. Nada, pero, o sea, cualquier pastor, yo no respeto al pastor porque es perfecto. Respeto al pastor porque Dios así me lo dijo. Entonces, mi pastor no es perfecto. Mi pastor es buen pastor. Tengo a Kevin Wynn como pastor. Yo lo conozco muy bien. Mi papá, yo lo conozco muy bien. Nadie es perfecto. Y tú tampoco. Y yo creo que Dios lo hizo así a propósito. ¿Por qué? Porque toma humildad el ponerme bajo la autoridad de otra persona imperfecta. Es fácil someterse cuando tú dices, yo lo respeto. Es difícil someterse cuando tú dices, perdí el respeto. Pero ahí es cuando de verdad muestras y respetas a una persona, ¿no? Lo digo porque yo siempre he respetado a mi pastor. Tú puedes preguntarme, jamás le he faltado el respeto, jamás. Nunca he hablado mal de él. Siempre he orado por él. Y nunca me va a decepcionar porque yo no lo tengo en un pedestal. O sea, para mí él no es Dios. Él es mi pastor. Es como mi padre. Mi padre es mi padre. Y mi padre se va a equivocar. Sería tonto pensar, el día que se equivoca ya no lo respeto. No. La autoridad de Dios, el respeto es delegado. No se gana. No es un premio. Dios me dijo, respeta a esta autoridad. Y yo la respeto. Y si tú te desanimas porque otro falla, pues entonces no vas a durar nada en el ministerio. ¿Te imaginas? Mañana me haces enojar, porque yo no me enojo, me hacen enojar. Y te grito, y te digo, mi pastor grita, eres un tonto. Un día me dijo mi pastor, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? No se acordó de mí. Ya otro día he dicho, no, yo me voy al mundo, tomar alcohol otra vez. O sea, no puedes hacer eso. Las fallas de otro no justifican tus propias fallas. Hay una frase que me gusta mucho a mí.
mientras más te acerques a Dios, más puedes ver tus errores. Amén. La gente piensa, wow, el pastor ora mucho, es bien santo, es bien consagrado. Y técnicamente sí, pero el pastor que está orando y leyendo su Biblia se da cuenta cuán indigno es de estar donde está. Por eso Pablo dijo esa frase. Yo no merezco estar aquí. Yo no. Y mientras más te acercas a Dios, más la luz de Dios te da y más sucio que te ves tú. Si no fuera por la sangre preciosa de Cristo, en el Salmo 130, la Biblia dice que si Dios no nos perdonara y no pudiera ocultar nuestros pecados, ¿quién podría acercarse a Dios? ¿Quién podría estar a Dios? Nosotros vamos a Dios con la gracia y misericordia de Jesús, pero mientras más te acerques a Dios, más que te das cuenta que no mereces estar ahí, más sucio te ves, porque estás cerca de Dios. No sé si recuerdas una parábola de los dos deudores, donde dice uno le debía cierta cantidad y el otro debía mucha más cantidad, 1000 denarios. ¿Quién va a amar más? El que se le perdonó más. Y entonces muchas veces el pastor simplemente es una persona que ha comprendido la gracia de Dios en él y qué tan bueno Dios ha sido con nosotros y el perdón que ha tenido con nosotros. Por eso amamos servir a Dios. No tiene nada que ver con ser mejor que tú. Tiene todo que ver con acercarse a Dios y decir, Dios merece, o sea, la gracia de Dios en mí. Y sin la gracia de Dios no estuviéramos aquí. Y yo creo que a propósito Dios usa nuestras fallas para recordarnos a nosotros, yo tampoco soy perfecto. Y entonces si tú fallas, me ayuda a decir, yo tampoco eres perfecto, pero si Dios tuvo gracia conmigo, yo puedo tener gracia con usted. Y la misma, y Dios eso es lo que espera, que nos mostremos gracia el uno al otro. Creo que eso nos ayuda a amarnos los unos a los otros. Ahora imagínate un pastor que no falla, ¿cómo se relaciona contigo? Hay una persona me dijo, es que no son como yo, pastor, estos no crecen, mire, corra ese de la iglesia. Y hay gente que de verdad se cree buena. Yo no sé si están mal, si de verdad creen eso de ellos, pero yo sé quién soy yo conozco mi pasado, yo de verdad me veo a como Dios me ve. El pecado, o sea, tienes que ver el pecado como Dios lo ve, no como tú lo ves. Y cuando tú ves eso, tú dices, miserable de mí, o sea, ¿quién me quitará este cuerpo pecador? Y es donde nosotros nos podemos, no nos escondemos detrás de Dios. Decimos, yo no estoy aquí porque estoy aquí porque Dios me puso. Y su llamado es lo que nos mantiene firmes. Pero eso es algo que desanima más a pastores que a miembros de la iglesia. Porque el mismo pastor, tú dices, no, pues yo qué hago aquí. Mi incapacidad de estar como pastor. Yo creo que todo pastor se siente incapaz. Pero Dios descansa en la debilidad. El poder de Dios descansa en la debilidad. Cuando te cases, vas a entender un poco mejor tu pregunta. Tu esposa va a saber tus debilidades. Tu esposa va a saber de qué pie cojeas. Tu esposa, porque vive contigo. A veces tienes que ir con tu esposa, vas a tener que ir y decirle, la regué, perdóname, pero soy el pastor. A veces el pastor tiene que ir con un hermano, decirle, hermano, perdóname, la regué. Y la gente te va a amar y te va a respetar cuando se dé cuenta que tú entiendes que eres imperfecto, pero tú te quieres presentar que no fallas y quieres que te vean como un papa, su santidad. No va a ser así. Moisés la regó. ¿Quién le llega a los tobillos a Moisés? Moisés la regó, feo. Abraham, el amigo de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál fue su manera de arreglarlo? Arrepentirse, pedir perdón, y esa es la misma manera. Tenemos errores, es que antes de ser pastores somos cristianos.
Entonces, así como el cristiano falla y confiesa su pecado y pide perdón, pastor, no estoy hablando de algo que te descalifique en el ministerio, o sea, yo sí creo que hay cosas que te descalifican del ministerio. No estoy hablando, por eso te aclaré ahí errores. Te enojaste, perdiste los estribos, un error, te exaltaste, creíste una mentira de alguien, actuaste, reconocer, fallé, pequé, he pecado, he fallado. Y si tienes, cuando eres pastor públicamente tienes que reconocer que la regaste, que la riegas, para que la gente se dé cuenta que tú no te estás creyendo mejor que ellos. Cuando tú predicas un mensaje, primero Dios te lo enseñó a ti, tú lo aplicaste a tu vida, entonces ahora lo compartes. Así funciona y así se resuelve. Pidan perdón. Muy bien, muchachos. Estamos entonces con las preguntas. Gracias por estar aquí el día de hoy y yo espero que les haya ayudado bastante lo que el señor pastor a servir por más de una década en el ministerio no es fácil. Alguien dijo la vida cristiana se mide en décadas. Entonces aprecio siempre la sabiduría de otro pastor. Espero que lo lleven en casa, que lo tengan en el corazón, que les ayude a crecer y a hacer la obra de Dios. Entonces vamos a orar, comemos y los veo mañana, muchachos. Señor, gracias por este día que tú nos das. Gracias